Ahora pasamos a la presentación del doctor Pedro Moreo Mir. El doctor Mir va a presentar el proyecto Reducción por contaminación de aguas residuales en el Gran Caribe del CRU Caribbean Regional Fund for Wastewater Management. Este es un proyecto internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A continuación, déjame darle una pequeña reseña del doctor Moreo Mir. Es responsable de la coordinación del proyecto regional EEF CRU Plus, que abarca 18 países de la región del Gran Caribe. Pedro, de nacionalidad española, es un ingeniero industrial con más de 12 años de experiencia en dirección y supervisión de proyectos en las industrias de la construcción, agua y saneamiento, trabajando con los sectores públicos y privados y con organismos internacionales y multilaterales. Les dejo ahora con la intervención del doctor Pedro Mir. Pedro Mir. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por el doctorado, pero todavía no lo tengo. O sea, pero le digo, pero estaría bien tener ya un doctorado. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, primero de todo, agradecer a Zacarías por esta oportunidad de presentar el proyecto y a la Universidad Autónoma de Santiago, es que estamos haciendo el proyecto de Santiago, perdona, de Santo Domingo, porque es que nuestro proyecto está en la sede en Santiago, por también invitarme en esta oportunidad para presentar el proyecto, que creo que también es importante, porque no me he podido conectar a toda la sesión porque estamos preparando nuestra reunión de arranque, pero vaya presentación y vaya análisis en la presentación de la profesora. La verdad que todos estos datos, yo estoy más en el sector del agua y el saneamiento, pero todo este sistema de información, estos datos y estas propuestas es lo que realmente necesitamos para avanzar nuestros sectores. Así que enhorabuena. Entonces yo rápidamente les voy a dar un poco de historia del proyecto porque creo que es interesante. Vamos a hacer como una segunda fase que realmente el GEF no le gusta hablar de segundas fases, pero habla de como evolución de un proyecto porque realmente hay mucho trabajo por hacer y lo que utilizamos estos proyectos es los utilizamos como aprendizaje para poder continuar con realmente algo que funcione. Entonces, el CRU viene de unos 10 años atrás, la idea es todavía más atrás, y lo que se intentaba crear era un fondo regional, como son las siglas del CRU, que es Fondo Regional del Caribe para la gestión de las aguas residuales, y se pretendía crear un fondo para apoyar a los países para cumplir sobre todo los convenios y para mejorar sus sistemas de agua y saneamiento, aunque aquí se puso muy enfocado a las aguas residuales y ahora entenderán un poco por qué. Esto es una primera fase, pero hay que entender muy bien que este proyecto no son proyectos nacionales, son proyectos regionales, porque el GEF es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ustedes lo conocen, es una agencia en la cual hay dinero, tienen diferentes áreas focales enfocadas sobre todo al medio ambiente y hay un área focal que es aguas internacionales y es la cual nosotros pedimos el dinero. Lo pueden pedir solo las agencias implementadoras, que en este caso son el BID y el PENUMA. Entonces, es como una alianza que hicieron estas dos agencias. Es una alianza realmente hace 10 años, es pionera, porque nunca habían trabajado juntos, ya que son dos grandes agencias, pero están como enfocadas en diferentes cosas. Lo que pasa es que tienen mucho en común y al final hemos podido hacer esta buena relación. Entonces, el proyecto primeramente se basa en el gran ecosistema marino del Caribe. Entonces, es un proyecto a nivel regional. Y también se basa en el convenio de Cartagena, que es un convenio que se firmó hace ya muchos años, allá creo que es por el año 1979, y este convenio tiene 3 anexos. Y uno de ellos es el anexo, el protocolo, es anexo y protocolo, que lo llaman protocolo contaminación de fuentes terrestres. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí identificamos un gran problema en el Caribe, que es la contaminación. Pero esa contaminación, pues viene de residuos sólidos y un gran contaminante es el agua residual. Y este agua residual proviene de los países. Entonces, con ese carácter regional, lo que nosotros hacemos es intentar realizar actividades nacionales, las cuales van a beneficiar a mantener un Caribe sano y limpio, que realmente el Caribe es un motor
para la economía, porque es en estos, sobre todo en países del Caribe como República Dominicana y también en países en Centroamérica que tienen costa en el Caribe y las islitas del Caribe inglés, es un motor económico, porque ese es lo que da el turismo, lo que da la pesca, entonces hay que mantenerlo. Y a la vez también se beneficia al país, pues apoyando a esa gestión integral del agua y saneamiento, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, que también realmente es como ese ciclo completo del agua que nosotros queremos y tenemos esta creencia que realmente hemos de conseguir eso para que poca de las aguas acaben en el Caribe y el agua se pueda reutilizar. Entonces, hubo una primera fase, esta primera fase abarcó 13 países, endosaron 13 países. Fue un proyecto que tenía pues, gran peso en el Caribe inglés, como pueden ver. República Dominicana no estaba todavía en esta primera fase y teníamos 4 países de Centroamérica. Y este proyecto, el enfoque que tiene este proyecto es un enfoque más de conseguir mecanismos de financiamiento innovadores y sostenibles. Porque realmente el problema que se identificó al principio fue que se decía, aquí lo que falta es dinero para avanzar. Realmente sí, el dinero es muy importante y necesitamos fondos, pero también detrás de esto también hay otros enfoques que ahora vamos a ver que también se necesitan. No solo con dinero vamos a avanzar en el sector, ya lo digo, como tenemos ejemplos y como hubo lecciones aprendidas. Entonces, basándose en este objetivo principal de mecanismos de financiamiento, se creó la estructura del proyecto, que la estructura eran 3 componentes. Un componente principal que íbamos a buscar esos pilotos, que vamos a hacer en este caso pilotos de financiamiento, pero luego acompañado con esos 2 componentes tan importantes como es el componente institucional, los arreglos institucionales. Necesitamos políticas, legislaciones, estándares, guías para también avanzar en este sector. Y no solo la creación de esas guías o la aprobación por parte del gobierno, necesitamos el cumplimiento de esas guías, pasar a esa parte de implementación. Y luego el componente regional, que realmente es un problema conjunto y tenemos una región, bueno, yo me incluyo porque ya me considero del Caribe, llevo muchos años aquí, pero es una región del Caribe difícil, es una región con países que son islas, muy separados, hay esa barrera del inglés y el español, y ese diálogo que hemos de mantener, pues nosotros lo potenciamos mucho porque hay muchas experiencias de unos países que se pueden compartir en otras y que sería, pues, bueno, ya se ha conseguido y realmente pues no tenemos que empezar de cero en cada país. Finalmente, para acabar el primer proyecto, pues aquí les muestro los 4 pilotos que hicimos en Jamaica, Belice, Guyana y Trinidad y Tobago, y se aplicaron mecanismos de financiamiento. En Belice funcionó muy bien un fondo revolvente, el cual la operadora de agua pues pidió un préstamo al Ministerio de Finanzas, hizo las intervenciones. En Guyana también se creó ese mecanismo, pero ahí ya encontramos lo que les estoy diciendo. Guyana estableció un mecanismo, esto eran fondos grandes, eran fondos de 3 millones para hacer proyectos de agua y saneamiento, es decir, estamos hablando de una cantidad bastante razonable. Guyana a día de hoy todavía no ha sido capaz de encontrar un proyecto para utilizar estos fondos. ¿Por qué? Porque los arreglos institucionales son tan débiles, no hay una legislación que empuje esto, que no son capaces. Han intentado moverse con el sector público también, pero claro, hay esas dificultades que, bueno, detrás de eso también hay unos acuerdos que tienen que estar, el banco estuvo ahí pues metido y entonces no es tan fácil. Entonces al final no se pudo. Trinidad se creó el fondo, pero luego hubo otra complicación a tema institucional porque el fondo estaba en el Ministerio de Finanzas y luego se quiso pasar al ministerio que ellos llaman el de Public Utilities, de las operadoras. Y luego Jamaica es el que he dejado último porque quería resaltar, este es el caso más exitoso que tuvimos. Ahí tuvimos un mecanismo de financiamiento diferente a los fondos revolventes. Ahí lo que se hizo fue los 3 millones que teníamos de donación del GEF se puso en un banco comercial como garantía. Aparte de esa garantía, se utilizó otra garantía que era un factor K, que le llamaban, que era un añadido a la factura de agua, la cual los usuarios pagaban y servía eso para la operación y mantenimiento. Pero aparte de este factor K, había otro factor que se llamaba el factor X, que la operadora iba devolviendo ese dinero a los usuarios a medida que el sistema era sostenible. Por ahora, el factor K, que es el préstamo que está pidiendo la operadora a los usuarios, es mucho más alto. A medida que se vaya avanzando, se irán regulando. Entonces, con eso, lo que fuimos capaces fue de pedir, con estas 2 garantías, fuimos capaces de pedir un préstamo al banco comercial de 12 millones. Entonces, ese banco comercial
pues ya ese mecanismo ya está instalado en el banco, con ese fondo, con esas garantías, incluso ya han ampliado ese capital para poder tener más dinero. Entonces ahí eso realmente fue un éxito y muchos países quisieron replicarlo y también están mirando cómo hacerlo. Entonces ya digo que aquí realmente vamos teniendo pues casos de éxito, muchas lecciones aprendidas y experiencias, pero también casos de éxito. Y ya pasamos, acabando esta fase, ya pasamos al nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto es completamente diferente. Está basado igual en el gran ecosistema del Caribe, está basado en el Convenio de Cartagena, pero ¿por qué es diferente? Porque le damos otro enfoque. ¿Qué pasa? En el anterior había 13 países, hicimos 4 pilotos y enfocados solo en mecanismos de financiamiento. En este proyecto había que ser, primero, mucho más equitativos, porque al final, ahora lo verán, tenemos más países involucrados. Entonces, todos los países tienen que recibir lo mismo. Y después que creemos que no solo hay que tratar el tema de aguas residuales, hay que tratar pues el ciclo integral del agua. Y por eso nuestro enfoque es el enfoque integral del agua y el saneamiento, incluido los recursos hídricos, que también eso se tiene que manejar dentro de todo. Entonces se tienen que poner todos los ingredientes para que todo esto funcione. Y aparte de eso, siguen las mismas agencias implementadoras, el BID y el PNUMA, la ONU para el Programa del Medio Ambiente. El donante sigue siendo el GEF, pero se añade GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, como agencia ejecutora, y también añadimos a la OEA como agencia ejecutora por parte del BID. Entonces, ya el proyecto, porque el anterior estaba más ejecutado por agencias nacionales, este vamos a ejecutarlo porque, primero, que van a ser más países y las actividades van a estar muchísimo más repartidas. Entonces, por eso lo hacemos. Esto pasa, no sé si lo conocen, porque la modalidad del GEF es que las agencias implementadoras, esto es como nomenclatura, terminología del GEF, las agencias implementadoras que son el PNUMA y el BID, ellas no pueden ejecutar directamente el dinero, tienen que contratar a otras agencias y por eso se identifican estas 3 agencias que nos acompañan. La verdad que es una estructura muy buena porque al final unimos muchos actores, muchas agencias y también traemos mucho conocimiento de todo, cada uno específico en su campo. Aquí vemos un mapa, agradecer a República Dominicana que se haya unido a esta nueva fase. Muy importante para nosotros porque al final también es un referente en el Caribe, como está avanzando, ya lo estamos viendo en las actividades que vamos a tener. Entonces aquí vemos que ya este proyecto lo hemos equilibrado mucho más, tenemos 10 países de habla inglesa, tenemos 10 países de habla española. Realmente no son 10 porque Surinam lo metemos como país inglés, pero realmente allí hablan holandés, pero bueno, nos comunicamos en inglés por ahora. Y tenemos las islitas pequeñas del Caribe, que esos son un reto para nosotros porque la capacidad es muy baja. Pero estamos muy contentos porque unimos la mayoría de países creo que al final hay un total de 24 países en la región, tenemos 18 de ellos y la verdad que estamos muy contentos porque vamos a poder crear, digamos, esta sinergia entre los países y este intercambio de conocimiento, que es lo que también buscamos. Y por último, la estructura del proyecto. El proyecto tiene un componente muy importante de innovación. Pero esa innovación no es una innovación que buscamos tecnológica, porque parece que al final cuando hablamos de innovación tecnológica. Hablamos de innovación de proceso. Nosotros lo que queremos hacer es procesos que funcionen y por eso integramos ya dentro de la estructura del proyecto esa innovación. Porque aquí sí que hablamos de una estructura, una matriz lógica que se llama, pero lógica realmente, porque tras todas las experiencias que tuvimos en la anterior, vemos que necesitamos ordenar las ideas y seguir ese proceso con los diferentes enfoques. Entonces, tenemos 4 componentes. Mantenemos 3 de los anteriores, hemos añadido aquí uno más que estaba como metido en mecanismos de financiamiento, pero hemos abierto como todo y lo hemos vuelto a poner todo, pero de manera ordenada. Entonces, el primer componente más importante entendemos que son el componente de los arreglos institucionales, la legislación, las políticas, etc. Y ir más allá, no solo crearlas y aprobarlas, sino ir más allá a la implementación, al cumplimiento de esas políticas. Y en esas políticas, que es lo que estamos comprobando, porque ya llevamos como un año de preparación del proyecto, que los países también comparten nuestra misma idea
de que necesitamos crear esas políticas integrales que integren el agua y el saneamiento. No podemos ir por dos caminos diferentes. Igual las agencias, no podemos tener una agencia que se dedique al agua, otra agencia que se dedique a las aguas residuales. Tenemos que unirlas todas. Entonces esto es un reto, pero vemos que vamos avanzando poco a poco. Luego continuamos con nuestro mecanismo de financiamiento. Aquí no tenemos tanto dinero. El primer proyecto fueron 20 millones, este son 15 millones. Es poco dinero, pero estos proyectos hay que verlos desde la perspectiva que son la llave que abre pues, para nuevos proyectos, nuevas fuentes de financiamiento. Realmente lo que hacemos aquí es crear pues, casos de estudio que sean atractivos, modelos que sean atractivos para que se interesen diferentes agencias, diferentes donantes para que continuemos, incluso el gobierno mismo. Entonces, estas opciones de financiamiento, pues es, aparte de crear mecanismos de financiamiento, lo que también queremos buscar es capacitar a la gente para acceder a fondos. Ahora es una cosa que digo con la boca pequeña, pero realmente dinero hay. Tenemos dinero, las agencias tienen dinero, el GEF tiene dinero, el banco tiene dinero, hay dinero. El problema es acceder a ese dinero. Es complicado los procesos, pero vamos a llegar a un sistema simplificado para poder acceder a ellos. Incluso hay fondos nacionales, pero es difícil accederlo. Igualmente también, pues introducir aquí que también el proyecto tiene ese enfoque rural, pequeña comunidad, comunidades periurbanas, por lo tanto también queremos dar acceso a esa gente, que muchas veces son los que menos acceso tienen a todas las cosas. Entonces, enfocarnos más en ellos y hacer pequeños proyectos como el que vamos a hacer en la universidad, allí en la sede en Santiago, que son proyectos que son pilotos, pero ya también queremos dejar la palabra piloto al margen. Lo que queremos decir es que son inicios, o sea, son pequeños proyectos que vamos a replicar o vamos a hacer fase 1 de ese proyecto para luego hacer una fase 2, etcétera. No queremos hablar de pilotos, porque los pilotos siempre se quedan allí y se quedan en el olvido. Entonces, pasamos de ese componente 2, que una vez que estamos, lo ideal es, una vez que tenemos el componente 1, la política, pues en el lugar, pasamos a las opciones de financiamiento. Una vez que tenemos el dinero, ya podemos pasar a la implementación de la intervención, que es el componente 3, que son las soluciones técnicas. Esas soluciones técnicas, como he dicho, también incluyen su componente de innovación, pero innovación en el sentido de que no necesitamos traer la última tecnología de Europa, sino que a lo mejor podemos traer tecnologías pues, más basadas en tecnologías naturales, digamos, que también funcionan y son igual de eficientes a la hora de tratar. O sea, no hay ningún problema en eso, pero que digamos la comunidad hablamos de comunidad, pues sea capaz ellos de operarla y mantenerla. Al final también ese es otro reto que tenemos, o sea, que no simplemente el proyecto llegue, lo construya y lo deje. Y por último, como el otro componente, lo mismo. Con este componente incluso hemos aumentado, aunque tenemos menos dinero en el proyecto, hemos aumentado el dinero para el componente 4, que es de comunicación, porque creemos que es muy importante. Y todo este conocimiento que estamos adquiriendo es el conocimiento que nosotros queremos pues, repartir por toda la región, incluso también otras regiones que no sean el Caribe, más allá de esto. Y finalmente, ya acabo porque tenemos varios componentes o temas transversales, que también incluimos, pues muy importante el cambio climático, el tema de género, el tema de inclusión, el tema de comunidades indígenas, que también tenemos 2 proyectos muy bonitos en Panamá y México, y como siempre digo, el tema de innovación. Entonces ya, por último acabo, todo esto engloba y todo esto acaba en el beneficiario, que es para nosotros lo más importante, la persona que recibe esta calidad de agua, este suministro 24/7 horas, este saneamiento apropiado, etcétera. Entonces, todo esto al final nosotros somos un intermediario, las agencias son intermediarias, los proyectos son herramientas, pero lo que llegamos nosotros al final es a la persona, digamos a las personas que nosotros vamos a beneficiar. Y ya con ello, pues, muchísimas gracias y nada, si tiene alguna pregunta, pues aquí estoy para responderla. Muchas gracias, Pedro Moreo Mir. Excelente presentación. Tengo una pregunta. Ya que estos son proyectos tan importantes y tan beneficiosos para la población a la que van dirigidos, ¿puedes resumir cuáles son los requisitos para poder acceder a esos fondos? Bueno, esos fondos del GEF son complicados, porque esos fondos del GEF solo hay 12 agencias certificadas en el mundo para acceder a ellos.
Entonces siempre se tiene que acceder a través de agencias y son grandes. Hablamos de pues el PNUMA, el PNUD, el BID, el Banco Mundial, la CAF, todas esas son agencias que ellos pueden acceder a estos fondos. Después de acceder a estos fondos, luego el proyecto pasa a unas agencias. Entonces, al final, yo no pertenezco ni al BID ni al PNUMA. Yo pertenezco a lo que se ha creado, que es yo estoy contratado por el BID porque tengo que contratar a alguien, pero realmente yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo de Coordinación del Proyecto, que es el que coordina todo el proyecto y el puente entre las agencias implementadoras y las agencias ejecutoras. Pero, dicho esto, los países son los dueños de este dinero. Al final las agencias y el dinero del GEF es dinero del país. Entonces, al final los países sí que nosotros bueno, no voy a hablar de BID como nosotros, pero el BID y el PNUMA acceden a estos fondos gracias a que los países endosan. O sea, los países firman una carta, que hay un punto focal en cada país, ellos firman una carta y entonces el GEF, con estas cartas y la propuesta de las agencias, entonces da los fondos. Y a partir de ahí, pues se va estructurando. El proyecto pues lo estructuramos las agencias, junto con las agencias ejecutoras, y entonces luego seleccionamos a través de los puntos focales y sobre todo normalmente están sentados en el Ministerio de Ambiente, porque el jefe es del Medio Ambiente. Entonces, con ellos y con nosotros identificamos las intervenciones que hemos de hacer siempre en línea con los objetivos del proyecto. Entonces, pero digamos que los países, digamos, son los que, porque aparte también los países, aparte de estos fondos que son regionales, ellos también disponen de unas áreas focales que son nacionales, que están dirigidas al cambio climático, degradación de la tierra y y me falta uno, perdona. Si ahora te lo digo. Bueno, o sea, me ocurrirá. Pues muy bien. Gracias, Pedro Moreo.